ya escogimos con quién estar, vea que ya lo vio, ya saludó. Así es de que, por favor, ahora tengamos toda nuestra disposición para escuchar lo que el Señor ha puesto en los labios de nuestro pastor. ¿Quién recuerda lo que tenemos el día sábado a las 4 de la tarde? Wow. ¿Qué hay el día sábado? ¿Qué tenemos el día sábado? ¿Cuántos hemos participado de un retiro de fraternidad cristiana? Que levante su mano. Bueno, ¿cuántos conocen a personas que han asistido al retiro y que no están acá? Pues para todos es ese retiro, fíjese bien, o más bien no el retiro, sino esta actividad el sábado por la tarde para todos. Veamos ahorita. Haremos la fiesta de nuestro regreso a la casa del Padre. Bueno, vamos Si a usted ya iniciarlo participó nuevamente. de un retiro, Vamos a le iniciar. invitamos a que volvamos Vamos a pasarlo bien. Comenzamos con fiesta en la casa de Dios. Este día recordaremos la fiesta de nuestro regreso a la casa del Padre. Si usted ya participó de un retiro, le invitamos a que volvamos a celebrar. Lo esperamos el día sábado 14 de diciembre a las 4 de la tarde, en el auditorio de la Frater. El domingo 15 de diciembre continuamos con nuestra celebración de la cosecha, a las 9 de la mañana, donde celebraremos la cosecha de almas del presente año. Dios ha sido fiel, acompáñenos y celebremos juntos la cosecha. Yo voy a pedirles que lo pasemos, pero que lo pasemos bien, bien entonado y bien todo. Comenzamos con fiesta en la casa de Dios. Este día recordaremos la fiesta de nuestro regreso a la casa del Padre. Si usted ya participó de un retiro, le invitamos a que volvamos a celebrar. Lo esperamos el día sábado 14 de diciembre a las 4 de la tarde, en el auditorio de la Frater. El domingo 15 de diciembre continuamos con nuestra celebración de la cosecha, a las 9 de la mañana, donde celebraremos la cosecha de almas del presente año. Dios ha sido fiel, acompáñenos y celebremos juntos la cosecha. Bueno, entonces estamos ahí con la actividad del día sábado y actividad pues el día domingo. En ambos, la idea es siempre que invitemos a alguien, alguna persona, algún amigo, algún compañero de trabajo y vengamos. El día sábado vamos a escuchar testimonios, varios testimonios de lo que el Señor ha hecho en la vida de hermanos a partir de la participación en su retiro. Y bueno, vamos a alegrarnos en el Señor, siendo pues que estamos culminando ya un año más de labores. Voy a pedirles que cerremos nuestros ojos, que le digamos: Señor, que tu palabra me anime, me fortalezca, tu palabra me llene, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por toda la bendición que tenemos a través de ella. Padre, estamos orando en el nombre de Jesús y estamos bendiciendo, Señor, la vida de cada uno en este lugar, Dios eterno, Dios todopoderoso. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. ¿A qué le suena a usted estas palabras? Dolor,
heridas, humillación, menosprecio, angustia, burla, tortura, desamparo, persecución, delirio, condenación, muerte. ¿A qué le suena? No es la adivinanza, ¿verdad? Sino, ¿a qué le suena? Mire, esto suena en detalle a todo el padecimiento que viviera el Señor Jesucristo en el camino a la cruz. A eso suena. Dolor, heridas, humillación, menosprecio, angustia, burla, tortura, desamparo, persecución, delirio, condenación y muerte. De hecho, es todo un detalle de todo el padecimiento que viviera el Señor Jesucristo en la cruz. Es obvio que todo este sufrimiento en la persona del Señor Jesucristo fue un padecimiento injustificado, sin causa, sin ninguna razón. Cuando alguien hace algo y pues paga por aquello que ha hecho, la expresión es, bueno, al final se lo merecía. Pero en el caso del Señor Jesucristo, la experiencia no es así. Dice que no merecía en lo absoluto. Dice la palabra, hablando del Señor Jesucristo, que fue sin pecado y que su boca nunca habló engaño. Significa que ninguna persona pudo admitir ofensa de parte del Señor. Nunca nadie hubiera señalado la mala conducta del Señor y atribuirse a alguien ofensa o herida alguna. Dice 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que el testimonio de la palabra respecto al Señor Jesucristo. Entonces, si no hubo razón alguna para condenar al Señor Jesucristo, ¿por qué Él aceptó vivir la experiencia de pasar por tan indignante sufrimiento hasta el punto de morir clavado en una cruz en completa maldición? Si Él no provocó nada semejante, ¿por qué lo aceptó? ¿Por qué aceptó tan indignante sufrimiento hasta el punto de morir clavado en una cruz en completa maldición? Mire, parte del propósito del por qué el Señor Jesucristo aceptara un sufrimiento sin causa era el mostrar a toda la humanidad el daño que el pecado es capaz de hacer a una persona cuando la persona elige vivir fuera del ámbito
de la voluntad de Dios. Repito, parte del propósito del por qué el Señor Jesucristo aceptara un sufrimiento sin causa era el mostrar a toda la humanidad el daño que el pecado es capaz de hacer a una persona cuando la persona elige vivir fuera del ámbito de la voluntad de Dios. El pecado, que debe entenderse como el incumplimiento a la voluntad de Dios o rebelarse contra la voluntad de Dios, vamos a decir que el pecado tiene dos facetas. La primera faceta del pecado es la faceta del placer. Es la etapa donde la persona disfruta de aquellas acciones que ofenden el carácter de Dios. Esa es la primera etapa que tiene el pecado. La faceta o la etapa del placer, que es la etapa, repito, en donde la persona disfruta de aquellas acciones que ofenden el carácter de Dios. Y la segunda faceta del pecado es la faceta del padecimiento, que vendría a ser la etapa en donde será manifestado, oiga bien, todo el dolor o sufrimiento que el pecado es capaz de levantar en una persona al punto de llevarla a la muerte, tanto física como espiritual. Entonces el pecado tiene ¿cuántas etapas tiene el pecado? Dos etapas. La etapa del placer y la etapa dígalo fuerte, del padecimiento o del dolor. Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces hay dos etapas en el pecado. La etapa del placer y la etapa del dolor. Y eso es imparable. Ha metido en ello, se pasa por una, pero indiscutiblemente viene la otra, que es la etapa del dolor, del padecimiento. Es precisamente, oiga bien, esa etapa de dolor, de padecimiento, de sufrimiento, la que el Señor Jesucristo aceptó vivir en la cruz. Él aceptó vivir esa etapa, la etapa del dolor, la etapa del sufrimiento, fíjese bien. Y la palabra de Dios dice que lo aceptó vivir, oiga bien, por nosotros. ¿Por quién aceptó vivir el Señor la etapa del sufrimiento? Por nosotros. Ya vamos a llegar a ese por nosotros. Oiga lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el Señor, fíjese bien, de hecho, como era sin pecado, la primera etapa no la vivió, porque Él era íntegro. Pero sí aceptó vivir la segunda etapa.
Y Él aceptó vivir la segunda etapa como una demostración, o sea, anticipada de lo que era la segunda etapa del pecado, que es la etapa del sufrimiento. Él aceptó vivirla en carne propia. Fíjese. Entonces, cuando el Señor Jesucristo acepta tomar para sí todo el sufrimiento del pecado, lo hace para mostrarnos el camino que nunca debemos seguir, buscando evitar el padecimiento que el Señor Jesucristo mostrara en la cruz. Dolor, heridas, humillación, menosprecio, angustia, burla, tortura, desamparo, persecución, delirio, condenación y muerte. Todas esas cosas caben, fíjese bien, dentro de la segunda etapa del pecado, que es la etapa del dolor. Entonces viene el Señor y dice, bueno, yo voy a adelantarme y voy a tomar ese sufrimiento. Pero lo voy a tomar para demostrarles a todos, fíjese bien, lo que es el dolor del pecado, lo que es la consecuencia dura, o sea, del pecado. Y se los voy a mostrar a todos. Entonces, cuando un creyente en Cristo elige apartarse, fíjese, de la práctica del pecado, lo hace manifestando una actitud prudente ante las señales de aviso del dolor que el Señor Jesucristo aceptó vivir en la cruz. ¿Cuántos hemos hallado en el camino señales de aviso cuando vamos a algún lugar advirtiéndonos de una situación de riesgo o peligro? Dice en la carretera, frene, curva peligrosa, tramo en reparación. Y cuando nosotros vemos un aviso, nosotros comúnmente lo atendemos. Porque sabemos precisamente que detrás de lo que dice, eso es. Entonces se dice frene, no acelero. Si dice curva peligrosa, entonces el freno, ¿verdad?, pues aprieta y la velocidad disminuye con el objeto de pasarla más despacio. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, oiga bien esto. El dolor, las heridas, la humillación, el menosprecio, la angustia, la burla, la tortura, el desamparo, la persecución, el delirio, la condenación, la muerte, visto en el Señor Jesucristo, no fueron más que las señales de advertencia, previniéndonos que de todo el padecimiento que viene tras el pecado. Todo eso es lo que viene. Entonces dice que Él lo vivió, como que si Él hubiera sido un pecador. Pero Él no era pecador, pero aceptó vivir todas esas cosas. Entonces yo le voy a repetir todas las señales de advertencia que el Señor desplegó en la cruz. Todas las señales de advertencia. Dolor, heridas, humillación, menosprecio, angustia, burla, tortura, desamparo, persecución, delirio, condenación, muerte. Todo eso desplegó la cruz. Y dijo,
me adelanto a vivirlo para que ustedes no lo vivan. Amén. Yo me voy a adelantar, dice, a mostrarles para que ustedes no lo vivan. Entonces el Señor Jesucristo aceptó vivir todo el padecimiento para que los creyentes advertidos o prevenidos fuéramos capaces de evitar pasar por el mismo tipo de dolor, siendo que Él ya lo había mostrado. Ahora, bajo este contexto, tendrá mucho sentido lo que dice el apóstol Pedro. Óigase bien, lo que dice el apóstol Pedro. En 1 Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, dice, también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, puesto que ya hubo alguien que aceptó vivir la experiencia del dolor que viene tras el pecado, la pregunta sería: ¿por qué tengo yo que sufrir una vez más los mismos sufrimientos? Si ya hubo alguien que me los mostró. Mire, si en el padecimiento del Señor Jesucristo quedó revelado todo el dolor del pecado. Dice la palabra esta que la intención fue terminar con el pecado, en el sentido que no exista persona alguna con tal demostración de dolor deseando o aspirando a seguir el camino del sufrimiento que viene tras el pecado. Voy a repetirlo. Si en el padecimiento del Señor Jesucristo quedó revelado, oiga bien, todo el dolor del pecado, la intención fue terminar con el pecado, en el sentido que no exista persona alguna con tal demostración de dolor deseando o aspirando seguir el camino del sufrimiento que viene tras la cruz. Usted y yo nunca aspiraríamos el dolor de un borracho. Nunca aspiraríamos a que se nos ponga en la cárcel. Nunca aspiraríamos nada semejante. Porque todos sabemos lo que es estar en una cárcel. Todos sabemos lo que puede ser vivir como un mendigo en la calle, borrachito, porque no pude controlarme, o sea, el alcohol. ¿Y cuántas cosas podríamos traer a luz? Nunca lo haríamos. ¿Por qué? Porque vemos la imagen de aquello que no desearíamos. Y el Señor Jesucristo, al aceptar vivir en la cruz y morir de esa forma, Él lo hizo para que no se nos pasara la menor idea de pasar por ese camino. Porque es duro, es doloroso, trae humillación, trae vergüenza, trae angustia, trae desamparo, trae condenación, trae muerte. Por eso lo hizo el Señor.
Por eso aceptó vivir, fíjese, y pasar todo ese padecimiento para mostrarnos el dolor del pecado. Amén. Ahora, pero todos sabemos, hermanos, que no existe tal aspiración o deseo por evitar no hacer la voluntad de Dios, o más bien el hacer la voluntad de Dios. Y en momentos nace hasta el deseo curioso de saber qué se siente pecar, qué se siente ofender a Dios con actos de desobediencia, cuando eso fue precisamente con lo que el Señor Jesucristo quería terminar, cuando aceptó vivir el dolor del pecado, que no hubiera, sobre todo en sus hijos, el deseo o la aspiración humana hacia el pecado, siendo que Él había demostrado prácticamente todo lo que es vivir bajo ese sufrimiento. Usted no mira a un contagiado de SIDA y usted dice, ay, yo quiero tener eso. ¿Verdad que no? Y dice, no, yo no me acercaría a este fulano. Qué duro ha de ser esa experiencia. Qué duro. ¿Verdad? Entonces, por eso el Señor mostró el camino del dolor, para que no aspiráramos al pecado. Porque el pecado tiene dos facetas: la faceta del placer y la faceta del dolor. En una todo el mundo se siente tranquilo. En la segunda es duro lo que se tiene que vivir, ¿verdad? Entonces Él lo mostró, se anticipó para que no aspiráramos, para que no lo deseáramos, para que dijéramos, uy, no, yo eso no. Porque qué duro es el pecado, qué dura es la faceta del dolor. Y mire que el Señor la llevó hasta lo último, en el sentido que vivió hasta el dolor de la separación de su Padre. Y hasta ahí lleva el pecado, hasta la separación completa con Dios, condenado eternamente y por siempre. Fíjese, hasta ahí la llevó. ¿Por qué la llevó hasta ahí? Para demostrarnos que hasta ahí lleva el pecado. Hasta ahí nos va a llevar. Y que por eso no podemos ni anhelarlo, ni desearlo. Porque el que camina ese camino tendrá dolor, humillación, vergüenza, desamparo, angustia, tribulación. Y Él nos quiso mostrar para que lo evitáramos y que no pasáramos por ello. Dice la palabra de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Mire, puesto que Cristo se adelantó a mostrarte el dolor del pecado, armaos, dice, vosotros del mismo pensamiento. Como quien dice, si Él ya me mostró lo duro que es, entonces dice, yo no voy a caminar por ese camino. Porque es duro, porque es difícil, porque duele. Por eso aceptó el Señor Jesús la etapa del sufrimiento, para que nosotros aprendiéramos hasta dónde el pecado es capaz de llevar la vida de una persona.
Entonces, si Él aceptó vivir la experiencia del dolor por el pecado, ¿por qué yo tengo que vivir la misma experiencia de dolor cuando he sido advertido o prevenido? Mire usted lo que dice Hebreos 10:26, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, si conociendo la verdad, incluso la verdad del dolor que causa el pecado, se elige practicar el pecado, en vano aceptó el Señor vivir y mostrar dicho dolor. Y lo único que queda es que el pago a nuestra necedad sume todo el dolor del que el Señor Jesucristo quiso apartarnos. Entonces no tenemos por qué hacer vano el sacrificio de Jesús, sino aceptarlo como una prevención para evitar caminar por ese camino. Ahora, en 1 Pedro 4:2 nos enmarca, y esto es lo que me gusta de esta palabra, nos enmarca, fíjese, en un nuevo camino hecho para los hijos de Dios, con el objeto de apartarnos del cruel dolor del pecado. Él nos muestra un camino. Dice: mire, este es el camino. Si van por ese camino, entonces yo les estoy demostrando, incluso hasta con mi vida, lo que es el dolor que viene. Pero yo les voy a mostrar, dice, algo diferente. El camino que ustedes deben de caminar para evitar que el dolor llegue, que el padecimiento llegue, que el sufrimiento llegue, que la herida llegue, que la angustia llegue, que la tribulación llegue, que el desamparo llegue. Yo se los voy a mostrar. Y en 1 Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido, dice, por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado, terminó con la aspiración del pecado, en el sentido que si reveló todo el dolor, no haya persona ansiando pasar por el mismo dolor. Terminó, dice la palabra, con el pecado. Pero oiga bien lo que dice la palabra: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí hay algo importante, mire, la carne o mi naturaleza pecaminosa manifestada en la carne es principalmente la promotora de todo nuestro pecado. Vamos a decir en este caso que más que el diablo, más que el mundo, la principal fuente de pecado es nuestra carne. Con lo que andamos llevando nosotros todos los días. Entonces la carne o mi naturaleza pecaminosa manifestada en la carne es la principal promotora de todo nuestro pecado. Y si es la principal promotora de todo nuestro pecado, por ende es la principal promotora de todo nuestro dolor. Fíjese, más que el diablo y más que el mundo. Y de hecho la palabra no menciona ni al diablo ni al mundo, sino dice la carne. Entonces, ahí está el mayor lío, ahí está el mayor problema, ahí está la mayor lucha.
¿Y qué es lo que sale de la carne? Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si el Señor Jesucristo ya mostró, oiga, el horrendo dolor del pecado, la intención es que los hijos de Dios eviten, dice, vivir el tiempo que resta de sus vidas en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino, dice, conforme a la voluntad de Dios. En el sentido que, como creyentes y conocedores de la palabra de Dios, nosotros vamos a tener siempre dos opciones en la vida: optar por mi carne o optar por la voluntad de Dios. Pero esa es una decisión que yo debo de tomar. Y por eso estamos hablando en esta mañana, porque el camino de la carne es el camino del dolor. Es el camino, fíjese bien, o más bien es lo que llevó al Señor Jesucristo a aceptar el sufrimiento en la cruz para mostrarnos todo lo que era el dolor del pecado. Entonces, una cosa, mire, son nuestros deseos, nuestras pasiones o nuestras intenciones personales. Pero el consejo de la palabra de Dios es a no vivir amoldado a los deseos comunes del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Las pasiones y deseos tienen su origen en el interior del hombre. La voluntad de Dios tiene su origen en el corazón de Dios. Y yo decido en qué vivir. Si vivir en orden a mi propia voluntad o en orden a la voluntad de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, pero los que son de Cristo, mire, los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, la única manera de suministrar a nuestra vida o a la vida de nuestra familia, la iglesia, la paz, el gozo, el contentamiento del Señor, es mantenernos alejados de toda concupiscencia o deseo que ofende el carácter puro del Señor, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice el otro versículo leído de 1 Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La palabra baste ya implica un límite del que ya no se está dispuesto a continuar. Basta ya, o decimos nosotros, ya es suficiente, cipote, tentate. Cuando llega al punto ya que nos bastó la paciencia, más bien los rebasó la paciencia y dice, basta ya. Entonces, en el sentido que urge el cambio. Cuando dice basta ya es, urge el cambio. Urge el parar antes que vengan los mismos dolores, los mismos padecimientos de los que fuimos advertidos por el Señor Jesucristo. Basta ya, porque lo que viene después de esto ya no es mi paciencia, sino que es el dolor que te fue mostrado en la cruz del Calvario. Amén. Entonces el Señor, fíjese, exhorta al levantamiento de un pueblo fuerte, de familias fuertes, de hombres y mujeres determinadas
en vivir bajo su voluntad, capaces de transformar al mundo. Pero el pecado debilita a las personas, debilita a las familias, debilita a la iglesia del Señor. Y hoy más que nunca, en medio de toda una crisis social, económica, política, el hacer la voluntad del Señor es lo único que nos hará resistentes y fuertes a toda circunstancia. Por eso dice, urge, basta ya, urge el cambiar de postura, el cambiar de posición. Urge ya. El mantenernos haciendo la voluntad del Señor es la única garantía que tenemos que el dolor, que el padecimiento no llegue a la familia, no llegue a la iglesia, no llegue a nuestra vida personal. Mire lo que decía el salmista respecto a la voluntad de Dios. Él decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Miren lo que decía él. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabe que necesitamos ejercitarnos en el bien de las cosas? ¿Sabe que necesitamos comenzar a hacer lo bueno y practicarlo todos los días? Para quitarnos esos malos hábitos que andamos llevando dentro de nosotros. Porque eso no se quita tan así nomás ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Para comenzar, fíjese, a hacer o establecerme en lo bueno, tengo que comenzar a practicarlo. Si yo voy a hablar mal de alguien, yo lo practico y digo, no lo voy a hacer. Pero muchas veces creemos que los cambios son así. Ahorita Señor, va. Y boom, cae en reposo. Se me quitó toda mentira, se me quitó todo. Y no. Yo tengo que tomar una decisión. Y una decisión siempre por optar por el bien o optar por el mal. Por eso tiene sentido la palabra cuando dice el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Cuántos asisten con agrado a la iglesia del Señor? ¿Cuántos damos nuestros diezmos con agrado? ¿Cuánto estamos preparados para la tarde de fiesta con el Señor, para recordar nuestra fiesta espiritual? ¿Cuánto nos agrada todo eso? ¿Cuánto nos alegra todo eso? Déjeme decirle que debe alegrarle su corazón. Porque si lo que se hace para el Señor no le alegra, entonces la pregunta sería, ¿qué le alegra? No, hermano, es que fíjese que va a haber un partido de fútbol, hermanos. Y no, o sea, yo no me puedo perder, hermano, esa chonguenga. No es así. No, mire que hoy estamos en el periodo de las graduaciones. Va a haber una buena graduación, más la del San Luis, hermano, retumba y todo el... Pero los hijos de Dios dice, no es eso, no es eso lo que me agrada, no es eso lo que me encanta. A mí me encanta otra cosa distinta, otra cosa bien diferente. Nos alegramos, nos gozamos, fíjese bien, en la casa de Dios. Vamos a nuestro ore con agrado, no es ninguna carga. Mire que los muchachos estaban contando ellos, los jóvenes que están acá
que pasaron acá, los hermanos de Guatemala. Ellos colaboran en la iglesia, muy de cerca, o sea, con los pastores. Y la actividad en Guatemala comienza a las 7, 8 de la mañana, los días domingos. Dice que uno de ellos, para llegar a la Frater, usa de 2 horas. Eso significa que si tiene que estar a las 7, él sale a las 5 de la mañana de su casa a servir todo el día en la casa del Señor. Y no vemos a hermanos sufriendo con tanta carga. Yo creo que en la medida que le damos más al Señor y más al Señor y más al Señor, fíjese que usted no se carga, hermano. Es todo lo contrario. Usted es renovado en el Señor. Por eso dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Esa es mi pila, ¿verdad? Es mi onda. El hacer tu voluntad. A lo mejor nosotros diríamos, no, hermano, si me toca levantarme a las 5 de la mañana, ponga otro, hermano. Yo estoy cansado. Yo trabajo toda la semana, ¿verdad? Yo hago esto, yo hago lo otro. Yo no puedo. Pero cuando se está determinado, el tiempo no importa. Con tal de venir y agradar el nombre de nuestro Dios. No importa la hora que sea. Porque otras cosas sí las hacemos, y las hacemos con agrado y con gusto. Eso implica que nuestra vida no está, determinada en una sola cosa. Está en otra. Hermano, es que yo tengo que trapear. Es que yo tengo que barrer. Deje el trapeador, Dios, y la casa no se le va a caer porque no trapea un día. Pero véngase, alégrese, gócese en hacer la voluntad del Señor. Mire lo que dice también el salmista: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Otro versículo dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mire, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuántos queremos decirle en esta mañana al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud? ¿Por qué no se pone en pie?
muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a entrar en ti, Señor. Quisiera que repitiéramos todos los versículos de 1 Pedro 4, del 1 al 3. Repitámoslo todo. A la cuenta de 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Nuevamente, para ir todos juntos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Nuevamente, vamos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Más fuerte. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el padecimiento del cual el Señor está buscando apartarnos? ¿Cuál es la verdad a la que el Señor nos está mandando a establecer? Primero, ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es el padecimiento del cual el Señor está buscando apartarte? Y número dos, ¿cuál es la verdad a la que el Señor nos está mandando a establecer?
Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Dios, tu bendición en esta mañana, Dios Todopoderoso. Señor, que tu palabra nos lleve siempre a la reflexión. Estamos clamando y estamos orando, Dios Todopoderoso, suplicando, Señor, por un pueblo fuerte. Señor, por un pueblo, Dios, capaz de provocar, Señor, un cambio, Dios, en esta ciudad, Dios Todopoderoso. Señor, bendice la vida de tus hijos, de tu iglesia, de cada familia, Señor, aquí representada. Clamamos y oramos tu bendición. Y suplicamos, Dios de los cielos, tú exaltes, tú levantes a cada uno en el nombre de Jesús. Yo quiero preguntar en esta mañana, antes de retirarnos de este lugar, si habrá alguien que aún no ha hecho su decisión de fe por el Señor Jesucristo. Y que en esta mañana desee hacerlo, desee tomar su decisión por el Señor. Este es el momento de hacerlo. Toda persona alrededor del mundo, quien quiera sea, está comprometida a confesar quién es Jesús para sí mismo. Y nosotros hemos dicho, como hijos de Dios, Jesús es el Señor. Toda persona alrededor del mundo debe hacer dicha decisión y confesar a Jesús como Señor y como Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana que no ha hecho su decisión de fe y quiera hacerlo? Yo quiero suplicarle que lo haga en el nombre del Señor. Que tome el desafío de recibir a Jesús y hacerlo su Señor, hacerlo su Salvador. ¿Habrá alguien? ¿O alguien desea reconciliarse con el Señor? Este es el momento para tomar dicha decisión. Si no hay ¿cuántos desearíamos bajar a este lugar y decirle: Señor, yo acepto el reto de tu palabra? Señor, yo no quiero, Dios, tomar en vano tu sacrificio. Señor, yo lo quiero tomar como un ejemplo y vivir, Señor, como tu palabra de Dios dice, Dios eterno, Dios todopoderoso. Antes alguien desea decirle eso al Señor y desea venir acá a este lugar. Alguien desea decirle: Señor, tomo en serio tu sufrimiento, porque yo no quiero sufrir, Señor. ¿Quiere usted venir y decirle eso al Señor?
Señor, yo no quiero el dolor. Señor, yo no quiero la vergüenza. Señor, yo no quiero la humillación. Señor, yo no quiero el padecimiento. Yo no quiero, Señor, la condenación. Yo no quiero la muerte. Yo no quiero la angustia, Señor, en mi casa. Señor, yo quiero tu paz. Yo quiero tu paz, Señor. Yo no voy a hacer vano tu sufrimiento. Porque si tú, Señor, me lo mostraste anticipadamente, fue para que yo no lo viviera, Señor. Por tanto, Dios, ese camino yo no lo voy a tomar, Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir? ¿Quiere bajar? Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche. Muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche. Muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. ¿Por qué no oramos? Señor, por medio de Jesús, tu Hijo amado, Dios. Señor, ayúdame a no hacer inútil, vana, tu sufrimiento. Porque si trajiste, Dios, a la vista el dolor, Señor, del sufrimiento por el pecado, yo no quiero caminar por él, Señor. Señor, yo no quiero dolor. Yo no quiero angustia. Yo no quiero tribulación. Yo no quiero persecución. Yo no quiero condenación. Yo no quiero muerte. Señor, yo quiero el gozo de tu presencia. El gozo, Señor, de tu Santo Espíritu. Eso es lo que yo quiero, Señor. Señor, quiero que me ayudes a deleitarme en el bien, a hacer de las cosas. Señor, que me agrade, que me alegre buscarte, seguirte, hacer tu voluntad, Señor. Eso es lo que quiero. Eso es lo que anhelo. Eso es lo que deseo, Padre. Señor, apártanos del camino del padecimiento. Apártame, Señor, del camino del dolor. Apártame, Señor, del camino del desamparo. Yo no lo quiero, Señor. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Diga conmigo, yo no lo quiero. Señor, yo no lo quiero. Yo no lo quiero para mí. Yo no lo quiero, Señor. Yo
renuncio, Señor, completamente a ese camino, al camino del dolor, al camino de la angustia, al camino de la tribulación, al camino del desamparo, al camino de la condenación, al camino de la humillación, al camino, Señor, de tragedia, Padre Santo. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero, Señor. Yo no lo quiero para mí, Señor. Yo no lo quiero, Dios Todopoderoso. Bendito seas, Señor. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, en esta mañana. Bendito tu nombre. Bendito eres, Señor. Cantemos todos ese coro. Muéstranos, Señor, tus caminos, Señor. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Antes de irnos, nuestra hermana Doris Morales, ella está bastante malita en el Seguro Social y me pasan una nota que se necesitan donantes de sangre. Si usted quiere, hágame el favor, acérquese a uno de los líderes de servidores, pregúnteles a ellos y ellos creo que fácilmente pueden llevarlo al punto ya para hacer la donación respectiva. Repito, nuestra hermana Doris necesita donantes de sangre. Vamos a ayudar si podemos, y le damos gracias al Señor en esta mañana por habernos reunido, por habernos congregado. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios? ¿Por qué no nos alegramos? Bendito